porque ya tenemos a Luis Miguel Echeverre, que nos acompaña, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y seguramente por estos días, donde está la temporada de liquidación de dólares y de soja, estamos todos preguntándonos qué les parece al campo este tipo de cambio, en función de que seguramente muchos están pensando qué va a pasar con el dólar. Y ustedes un poco manejan, ¿no?, esa canilla del dólar. No, bueno, en realidad no, nunca hablamos de tipo de cambio, nunca decimos cuál podría ser, generalmente hablamos de competitividad. Con el gobierno anterior decíamos que teníamos un dólar diferente al oficial, ¿se acuerdan? Un 35% menor a ese dólar de 7, 8 pesos. Ahora cambió la situación, generó mucha confianza que el presidente Macri haya cumplido a los pocos días de asumir la presidencia, la promesa de campaña de eliminar y reducir retenciones, de unificar el tipo de cambio, de terminar con las prohibiciones para exportar. Esa confianza, como pasa habitualmente con el campo, se vio reflejada en actividad. Ya en lo que va desde ese 14 de diciembre a la fecha, el campo liquidó más de 9.000 millones de dólares en granos. Esto es un 50% más que el año pasado. Este año, la siembra, que justamente ahora estamos empezando con el primer cultivo de este periodo constitucional, que es el trigo, va a registrar un incremento de entre un 20 y un 40% del área sembrada. O sea que hay mejoras. Pero Echeverre, yo le pregunto puntualmente, porque ya hay sectores que hablan de retraso cambiario, y de hecho ya se instaló en el gobierno esta discusión. No, nosotros preferimos hablar de competitividad, no de tipo de cambio. Con tipo de cambio unificado, después el mercado dirá si tiene que ser... ¿Es competitivo este tipo de cambio? Tiene que ser más, ¿este dólar a 14? Otra vez, somos muy eficientes en el campo y trabajamos sobre competitividad. No podemos hacer depender una actividad económica de que si el dólar está más alto o más bajo. No. Es más, la competitividad, entre otras cosas, y el tipo de cambio también está tocado. Pero la liquidación sí igual, ¿eh? La liquidación está sujeta al tipo de cambio. O sea, ustedes fueron uno de los sectores muy favorecidos en la economía, a los que le sacaron las retenciones, y la competitividad cambiaria la lograron también por ese lado. Hay toda una cantidad de sectores. Claro, por el nuevo, por la devaluación, porque en realidad, cobraban más que favorecidos, nos pusieron en igualdad de condiciones con el resto de la economía, siendo que veníamos muy perjudicados con el gobierno anterior a partir de las prohibiciones de exportar, los diferentes tipos de cambio, las retenciones que hicieron, entre otras cosas, que perdiésemos superficie sembrada, que estuviesen perjudicadas todas las economías regionales del país, que cayésemos del tercero al 14º lugar como exportador mundial de carne. Sí, perdón. Digo, usted dice que no fueron favorecidos, porque si el campo no fue favorecido, estamos en problemas. No, pero la cuestión es una cuestión de terminología. A ver, venimos de donde veníamos, lo que hizo el gobierno, y entendemos que gracias a eso se pone en marcha el motor de la economía del país, es ponernos en igualdad de condiciones con el resto de la economía. De donde veníamos, el campo iba para atrás y el país iba para atrás. A ver, de esta manera... Perdón para precisar, ¿usted cree que efectivamente hoy el campo ya se reactivó? El campo empezó a reactivarse. O sea, ahora, a diferencia del resto del país, que están viendo en qué momento comienza el segundo semestre, es el único sector de la economía que efectivamente tiene algún viso de reactivación. Claro, usted dice que se ojalá hubiese otro. Justamente en este momento, por ejemplo, como las retenciones siguen, porque se eliminaron retenciones de aquellos productos que se estaba exportando poco y nada, pero el principal producto, que es la soja, bajó de 35 a 30. Pero y este año vamos a aportar en esta campaña, por esas retenciones que todavía están a la soja, 7.155 millones de dólares. Echeverre, pero en este programa lo ven, es un canal federal y lo ven en todos lados, en todas las provincias. ¿Usted podría afirmar también que las economías regionales ya están reactivadas? Con matices sí, con matices están empezando a verse mayor actividad. Hay que ir a temas puntuales como por ejemplo el arroz, que hay un problema de precio internacional, por ejemplo la lechería, también que hay un problema de precio internacional, algunas cuestiones de diferentes calidades de frutas que están siendo trabajadas por parte, tanto la parte privada como la pública, para mejorar esa situación, pero cambió la situación de lo que era el gobierno anterior y a partir del 10 de diciembre para acá. A ver, me dejan hacer un paréntesis, ¿no? Ya que estamos en línea con lo que venimos hablando. Ustedes le han hecho un guiño al gobierno de Mauricio Macri. En la campaña, me parece, se han inclinado a favor de Mauricio Macri. En contra, de ninguna manera. Bueno, han sido explícitos en contra del gobierno anterior y en contra del candidato Daniel Scioli. Absolutamente explícitos y mantenemos hasta donde sea contra políticas. Bien. Nosotros hablamos bien o mal de las políticas que ayudan a expresar el potencial productivo o que lo perjudican. ¿Este gobierno hace eso? Específicamente, las políticas que está aplicando ayudan a que exprese la Argentina su potencial productivo, que es muy alto. Quiero llegar a lo siguiente. Si más o menos expresa eso y confían en Mauricio Macri,
Mauricio Macri dijo que hay que repatriar los fondos. Le pregunto a Echeverri, ya que le preguntamos a los otros invitados, si tiene dinero en el exterior y, de ser así, si piensa repatriarlo. No, personalmente no tengo ni dinero ni mucho menos cuenta en el exterior. ¿Y el blanqueo para el campo, más allá de dinero en el exterior o no? ¿El blanqueo para el campo se ve atractivo? Muchas veces se habla del volumen de dinero negro que se maneja en ese tipo, en la economía. Entonces, el blanqueo es atractivo si para... el dinero no es negro o de quién puede llegar a ser. Eso posiblemente lo puede contestar alguien que tenga dinero en el exterior. Nosotros, lo que gastamos, invertimos, el 80% de esos 50.000 millones que va a mover el campo este año, se invierte en los pueblos donde producimos. Y todos sabemos perfectamente bien, y cualquiera que está escuchando en cualquier lugar del país sabe que cuando el campo está en marcha, la economía de miles de pueblos de las provincias florece. ¿Y eso se nota ya en el interior? Perdón, pero ¿eso se nota, ese termómetro entre lo que pasa en capital y lo que pasa en las zonas vinculadas a la actividad agropecuaria? ¿Se nota? Se está notando ya, bueno, permanentemente recorremos la Argentina y vemos como ya incipientemente hay una reactivación en diferentes actividades, que haya mayor actividad comercial. Te doy un solo número. ¿Hay impacto en el empleo? En esta cosecha, por ejemplo, sí, claro. Te doy dos números. En Expoagro en 4 días se vendió maquinaria por 8.000 millones de pesos. Una sola empresa que el año pasado vendió 30 tractores, este año vendió 500. Bueno, el vendedor se dio vuelta, llamó a la fábrica y dijo, señores, pónganse a trabajar porque hay que cumplir esto. Otra cosa, esta cosecha que estamos terminando de levantar, implica el viaje de 5 millones, o mejor dicho, 5 millones de viajes de camión. Eso es, señores que están atrás del volante cobrando, y una reactivación en el combustible, en los lubricantes, cubiertas, hotelería, gastronomía, etcétera. El año que viene, con el incremento que le estoy diciendo, va a haber 6 millones de viajes de camión. Bueno, eso es una realidad que impacta en toda la economía. Hablando de ese incremento, ahora por primera vez en más de 40 años se está importando trigo. ¿Eso es algo que va a ser una constante? ¿Cambia el próximo año? ¿Hay perspectivas de mejora? Hay tiempos biológicos. Acuérdense, recién se fue el ex jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El año pasado, a esta altura, hay que entender, digamos, la lógica productiva. Hoy estamos sembrando trigo que vamos a cosechar en diciembre. El año pasado, a esta altura, el que ganaba parecía que era el candidato del oficialismo, ¿no es cierto? Que decía que iba a mantener las retenciones, profundizar el modelo, que no iba a tocar absolutamente nada. Bueno, culpa de eso quedaron 2 millones de hectáreas sin sembrar. ¿Tiene algo entonces de posición tomada frente a los políticos, no solo frente a las políticas? Culpa de eso quedaron 2 millones de hectáreas sin sembrar y tuvimos una cosecha de 10 millones de toneladas, un poquito menos. Ahora, perdón, Ahora se va a incrementar un 27% el área sembrada que estamos sembrando, y a fin de año vamos a tener el triple de trigo que necesitamos para el consumo. De cualquier manera, se va a exportar muchísimo lo que se importó, nosotros lo atribuimos más a una jugada de los molinos que están queriendo comprar trigo para poder bajar un poco el precio local, ¿no? Que es perfectamente lícito. Como nos gusta competir, no tenemos ningún inconveniente. Que si quieren comprar trigo en otro lugar, que lo compren, no hay problema. Que a una realidad. Son 220 toneladas en 10 millones de toneladas. O sea que es prácticamente nada. Pero, ¿no? Echeverri, hablando sobre las perspectivas que usted está anunciando del campo hacia adelante y lo que viene diciendo sobre lo que pasó hasta ahora, y teniendo en cuenta lo que habitualmente se denuncia desde la oposición, ¿usted cree que Macri está gobernando para los ricos? No, de ninguna manera. No, para nada, no tengo esa percepción. ¿Realmente no cree? No, lo que sí creemos es que todos los cambios, o sea, como veníamos de 4 años que no se generara empleo en la Argentina, empleo formal, había que cambiar la realidad económica. Del país, lo que sí entendemos tarifas, ¿no? es que los cambios en la economía tienen que hacer de una manera que no haya costo social. Eso es muy importante. Entendemos que el gobierno tiene que ser sensible, y entendemos que lo está haciendo con esto de los jubilados, con mantener los planes sociales y apoyarlos. Por eso, bueno, entendemos que sin costo social cambiar la lógica para que la economía pueda generar empleo formal y arraigo en todo el país. Eso es lo por importante. ejemplo, ¿cree que el aumento de las tarifas tuvo un costo social? Bueno, ahí tenemos una irrealidad. ¿Quién puede pensar que, en su sano juicio, que podía pagar el gas en Capital Federal 2 o 10 pesos o 20 pesos por bimestre? Yo soy de Paraná, no me responde y jamás la tuvimos... pregunta. No, ahora te estoy contestando. Si usted como empresario le dicen le aumentan 2000%, ahora te estoy contestando. Digamos, sus insumos, diría, epa,
Te estoy contestando. Entonces, por un lado, era una irrealidad lo que costaba en Capital Federal y en el conurbano bonaerense el precio de la energía. Culpa de eso, nos quedamos sin energía, por un lado. Después, si hubo aumentos excesivos, que se revisen los casos concretos para que esas empresas puedan seguir trabajando. Pero lo otro, pensar que no se pagaba algo por un servicio que iba a durar para siempre, era medio irreal, ¿no? Echeverri, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.